Nuestro tema de hoy es cómo desarrollar una mente cristiana o su mente sí importa. No sé si conocen una historia que me gusta mucho sobre dos señoras que estaban charlando muy amablemente en el supermercado, que es algo que las señoras normalmente hacen. Y una le dice a la otra, ¿qué es lo que te pasa? Te veo muy preocupada. Lo estoy, dice la otra, no hago sino pensar en la situación del mundo. Bueno, dice la otra, tómate las cosas más filosóficamente. Deja de pensar. Bueno, creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que esta es una idea agradable. Que la forma de ser menos, o mejor, más filosófico es pensando menos. Estas dos señoras estaban reflejando el estado moderno del antiintelectualismo. Uno podría decir que el mundo moderno ha dado a luz a las gemelas que se llaman falta de reflexión y falta de sentido. Y contra estas gemelas tenemos las Escrituras, y en especial 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, que sorprendentemente comienza con esas mismas palabras, dejen de pensar, pero continúa, dejen de pensar como niños. Y Pablo distingue dos esferas diferentes y dice que en cuanto al mal uno debe ser tan inocente y tan ignorante como lo es un niño. Pero en el área del pensamiento hay que crecer y madurar. Y de ello no hay duda. Pero obviamente la pregunta que está en nuestra cabeza es ¿por qué? ¿Por qué debemos usar nuestras mentes? Hay tres razones específicas por las que debemos usar nuestra mente. A. Un uso apropiado de nuestra mente glorifica a nuestro Creador. Reconoce que nuestro Creador es un Dios racional, que nos ha hecho seres racionales a su imagen y semejanza, y nos ha dado tanto en la naturaleza como en la Escritura una doble revelación racional de sí mismo. De modo que aceptamos la declaración de Sir Francis Bacon en el siglo XVII y que Darwin alguna vez puso en la hoja de guarda del origen de las especies. Él dijo que Dios ha escrito 2 libros y no uno. El libro de sus obras, que llamamos naturaleza, y el libro de sus palabras, que llamamos escritura. En el primero, la naturaleza, Dios ha revelado su gloria. Los cielos declaran la gloria de Dios y toda la tierra está llena de su gloria. Y podemos ver su gloria en el libro de sus obras. En el segundo, la Escritura no ha revelado su gloria, sino su gracia, el camino de la salvación a través de Jesucristo. Entonces hay un paralelo interesante entre la ciencia y la teología. La ciencia es un intento de los seres humanos por entender y sistematizar lo que Dios ha revelado en la naturaleza. La teología es un intento por entender y sistematizar lo que Dios ha revelado en la Escritura. Por tanto, ambas investigaciones son la revelación divina, son exploraciones de la mente de Dios, porque Él ha revelado su mente, tanto en la Escritura como en la naturaleza. Y de ambas, Johann Kepler, el astrónomo del siglo XVII, dijo: tanto en la Escritura como en la naturaleza, o en la teología y en la ciencia, pensamos los pensamientos de Dios después de Él. El estudio de la Biblia y el estudio de la naturaleza siempre van juntos. No sé si han pensado, yo creo que sí, es obvio en realidad que toda la investigación científica se basa en las convicciones de que el universo es un sistema intangible y que hay una correspondencia fundamental entre la mente del investigador y lo que ese mismo investigador y esta correspondencia va investigando es precisamente la racionalidad. El gran Albert Einstein una vez dijo: lo único comprensible del universo es que es comprensible. Lo único que no podemos entender sobre el universo es que podemos entenderlo, y la razón es que Dios puso su racionalidad en el universo y en nosotros.
El obispo Leslie Newbigin, poco antes de morir, escribió: un científico, al verse enfrentado con una aparente irracionalidad, no la acepta como definitiva. Sigue luchando para encontrar una manera racional en la que los hechos puedan relacionarse entre sí. Y sin esta apasionada fe en la racionalidad definitiva del mundo, la ciencia cojeará, se estancará y morirá. Entonces no es una casualidad que muchos de los pioneros de la revolución científica fueran cristianos. Eran cristianos porque ellos creían en la racionalidad del universo. Es la primera razón por la que debemos utilizar nuestras mentes. Un uso adecuado de nuestras mentes glorifica a nuestro Creador, que nos ha hecho racionales a su imagen. Ahora B, un uso adecuado de nuestras mentes enriquece nuestro discipulado cristiano. En este momento no estoy hablando de la educación o del arte o la cultura que enriquecen la calidad de nuestra vida, sino que estoy hablando del discipulado cristiano en particular. Ninguna parte de él es posible si no utilizamos nuestra mente, y todas las partes de él se ven enriquecidas y engrandecidas si lo hacemos. Entonces, si ustedes y yo queremos agradar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y si queremos progresar en nuestro peregrinaje cristiano, debemos utilizar nuestra mente, y si no lo hacemos, nos condenamos a un estancamiento espiritual e inclusive a una inmadurez perpetua. Permítanme darle algunos ejemplos sobre el lugar tan importante que ocupa la mente en la vida cristiana. Si tengo tiempo, me gustaría mencionar la alabanza, luego la fe y luego la guía. Primero la alabanza. Todo cristiano es un alabador. La alabanza a Dios es nuestra tarea más prominente. Pero no podemos alabar a Dios si no lo conocemos. Los cristianos no son como aquellos ateneos, si lo recuerdan, cuyo altar que Pablo encontró afuera de Atenas tenía una inscripción que decía: al Dios no conocido. No es posible alabar a un Dios no conocido, porque si uno no lo conoce, no sabe qué tipo de alabanza le agrada. Y entonces la alabanza se convierte en una idolatría. La alabanza es una respuesta a la revelación. Es cuando Dios se revela a sí mismo que nosotros respondemos en alabanza al Dios que se ha revelado. Y es por eso que leer y predicar la palabra de Dios, lejos de ser una intrusión ajena a la alabanza pública, es una parte integral e incluso indispensable de ella. Es la palabra de Dios la que evoca la alabanza a Dios. Alabar a Dios, a mí me gusta esta definición que aparece en el Salmo 105, versículo 3, que dice que alabar es glorificarse en el santo nombre de Dios. Es sentirse orgulloso de quién es Él y de lo que ha hecho. Pero no podemos hacerlo, no podemos sentirnos orgullosos del nombre de Dios si no conocemos el nombre de Dios. Hay que disentir de aquel alabador que dijo que cuando iba a la alabanza pública sentía como si se desatornillara la cabeza y la pusiera debajo de la silla, porque decía que en la alabanza no necesitaba nada que estuviera por encima del cuello. En otras palabras, él pensaba que la alabanza era como sentir mariposas en el estómago. No me malinterpreten, claro que hay un lugar para las emociones en la alabanza. Y algunas veces, especialmente en la alabanza pública, sabemos lo que significa ser transportado más allá de nosotros mismos para alabar con los ángeles y los arcángeles y con toda la compañía del cielo. Bien, vamos a pasar ahora a la alabanza de la fe. A mí me sorprende la cantidad de cristianos que creen que la fe y la razón son dos cosas incompatibles. Estos dos elementos nunca están el uno contra el otro a manera de antítesis. Ustedes pueden buscar en la Biblia de comienzo a fin y nunca encontrarán que la fe y la razón estén puestas a manera de antítesis. Entonces, ¿qué es la fe? Dicho sea de paso, sí hay una antítesis entre caminar por fe y caminar por vista. Hay un contraste entre la fe y la vista, pero no entre la fe y la razón. Entonces, ¿qué es la fe?
La fe no es sinónimo de credulidad. No es sinónimo de superstición. No es lo que ese crítico contra todo lo sobrenatural en Estados Unidos, llamado H.L. Mencken, llamó una creencia ilógica en la ocurrencia de lo improbable. Bueno, es divertido, es hasta inteligente si quieren, pero no es exacto. Ese no es el significado de la fe. La fe es una confianza racional. El Salmo 9, versículo 10, dice: en ti confían los que conocen tu nombre. Pero ellos confían porque conocen. Es la razón la que está en la base de la fe. De modo que mientras más reflexionamos sobre Dios, sobre su naturaleza, sobre su pacto, sobre sus promesas, más fe tenemos, porque nos damos cuenta de que Él sí es confiable. Confiamos en Él porque es confiable. Bien, ya hablamos del lugar que tiene la razón en la fe y en la alabanza. Ahora vamos a la guía en tercer lugar. Todos nosotros queremos recibir la guía de Dios. Queremos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero muchísimas personas miran la guía de Dios como una alternativa conveniente para no pensar. Es un dispositivo para evitarnos la molestia de pensar. De modo que ellos ven la mente como una pantalla de televisión y esperan que Dios ponga en esa pantalla las respuestas a sus preguntas y las soluciones a sus problemas. Ahora bien, Dios es libre de hacer eso si Él decide hacerlo, pero la forma normal como Dios guía es a través de los procesos mentales que Él ha creado y no a pesar de ellos. El Salmo 32, versículos 8 y 9, creo que es maravilloso ejemplo del equilibrio de la Biblia. El versículo 8 contiene una promesa triple que hace Dios. Yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. 3 veces Dios dice que nos va a guiar. Pero luego en el versículo 9 aparece una prohibición a la promesa. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. En otras palabras, poniendo los versículos 8 y 9 juntos, diría algo así: yo prometo, dice Dios, que te guiaré, prometo que lo haré, pero no esperes que te guíe como guías a los caballos y a los mulos. ¿Por qué no? Pues porque no eres un caballo ni un mulo, entonces no te portes así. Es verdad que ellos tienen un cerebro rudimentario, pero no tienen discernimiento, no tienen inteligencia ni sabiduría. Tú, dice Dios, no obstante, fuiste creado a la imagen de Dios. Tú fuiste creado como un ser racional. Entonces utiliza la mente que Dios te ha dado y luego Él te guiará a través de tus procesos mentales, no como criaturas irracionales que no piensan, sino como criaturas que sí piensan. Permítanme resumir esta primera parte. En la alabanza, en la fe y en la guía, de hecho en todo aspecto del discípulo cristiano, tenemos que utilizar la mente que Dios nos ha dado. Y nuestro progreso se verá gravemente obstaculizado si no lo hacemos, pero se verá increíblemente facilitado si lo hacemos. La importancia de la mente. Hasta ahora hemos visto que un uso apropiado de la mente glorifica a Dios y nos enriquece. Ahora, en tercer lugar, fortalece nuestro testimonio evangelístico. Yo creo que una de las razones principales por las que las personas dudan en aceptar el Evangelio hoy en día no es porque lo perciban como algo falso, sino porque lo perciben como algo trivial. Ahora bien, por supuesto, está bien simplificar el Evangelio y sería muy tonto complicarlo. Pero está mal trivializarlo porque sucede que las personas creen que no es lo suficientemente importante para el mundo complicado en el que vivimos. Los apóstoles de Jesús cometieron ese error en su evangelismo. Por el contrario, ellos no temían utilizar sus mentes ni desarrollar argumentos en la evangelización. En su ministerio, la apologética y el evangelismo iban de la mano.
Entonces Pablo definió su ministerio en 5 palabras. En 2 Corintios 5:11 tratamos de persuadir a todos. Pero uno no puede persuadir a las personas si no desarrolla argumentos. Persuadir es utilizar argumentos para convencer a las personas. Hay que aclarar que Pablo confiaba en el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo puede llevar a la gente a tener fe en Jesús. Pero el Espíritu Santo que hace eso es un espíritu de verdad. Él nos lleva a la fe en Jesús, no a pesar de la evidencia, sino por la evidencia, cuando abre nuestra mente para entenderla. Entonces me pregunto si nosotros podríamos decir de nuestro evangelismo lo que Pablo le dijo al procurador Festo. No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es cierto y sensato. Tenemos que poder decir lo mismo de nuestro evangelismo. El mejor ejemplo, en mi opinión, se dio en Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia. Leemos sobre esto en Hechos 19. Primero, el apóstol proclamó a Cristo en la sinagoga, pero cuando fue expulsado de ella, alquiló una segunda sala de conferencias, conocida como la Escuela de Tirano. Y se nos cuenta que por 2 años, todos los días, desde la hora 5 hasta la hora 10, eso dicen algunos manuscritos, eso sería desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando la mayoría de los efesios hacían la siesta. Durante ese periodo Pablo hablaba del Evangelio. Bien, una conferencia diaria de 5 horas, 6 días a la semana, durante 2 años. Eso da un total de 3.120 horas de argumentar el Evangelio. Y no me sorprende que Lucas diga en el siguiente versículo que toda Asia escuchó la palabra del Señor. Como ven, todo el mundo venía a Éfeso durante alguna época del año, quizá como diríamos actualmente, a hacer las compras de Navidad, o para visitar la famosa biblioteca, o para ir al templo de Diana. Había muchas razones para ir a Éfeso y mientras estaban allá, tenían la oportunidad de escuchar una conferencia cristiana de Pablo. Él daba 5 horas de conferencia todos los días, no solo la horita que me dan a mí esta noche, ¿verdad? No, 5 horas todos los días. No me sorprende que muchos se hayan convertido y que hayan regresado a sus ciudades como cristianos nacidos de nuevo. Esta podría ser una estratagema para el evangelismo centrado en las ciudades que deberíamos recuperar hoy. Bien, arrepintámonos del culto a la falta de reflexión. Arrepintámonos de cualquier antiintelectualismo o de cualquier pereza intelectual de la que podamos ser culpables. Es una actitud negativa y distractora. Esta actitud, insulta a Dios, B, nos empobrece y C, debilita nuestro testimonio en el mundo. Mientras que utilizar nuestra mente de una manera adecuada glorifica a Dios, nos enriquece y fortalece nuestro testimonio en el mundo. Ahora pasamos de la importancia de nuestra mente en términos generales al desarrollo de una mente cristiana en particular. ¿Qué es una mente cristiana? Bien, gracias por preguntar. Bueno, voy a empezar aclarando lo que no es una mente cristiana. Una mente cristiana no es una mente que piense en temas específicamente cristianos o específicamente religiosos. No es una mente que piensa incluso los temas más seculares de una manera cristiana, desde una perspectiva cristiana. Nuevamente, una mente cristiana no es una mente que está preocupada por iglesias, capillas o himnos y libros de oración, y Biblias y obispos y otros objetos religiosos. La mente religiosa es una mente que busca la voluntad de Dios en relación con todo, con nuestro hogar y nuestro trabajo, con nuestra comunidad de ciudadanía, con la política y la economía, con la desigualdad económica del norte y el sur, con el empleo, con el ambiente, con los derechos humanos y bueno,
así podría continuar. Cuando la mente reflexiona en todos estos temas seculares, es una mente cristiana. Y fue Barry Blomyers, un teólogo anglicano, quien hace algunos años, si no inventó la frase la mente cristiana, sí logró popularizarla en un libro del mismo título, La mente cristiana, publicado en 1963 y el que recomiendo. Una de las mejores maneras de entender cómo funciona la mente cristiana es verla funcionar dentro del marco de la historia bíblica. La Biblia ve la historia no tanto en términos del levantamiento y la caída de dinastías, de imperios y civilizaciones, como lo hacen los libros de historia seculares, sino más bien en términos de los 4 grandes eventos de la historia, pasados, presentes y futuros, y las 4 épocas que introducen. Es decir, 1, la creación; 2, la caída; 3, la redención; y 4, la consumación. Cuando Cristo regrese, vamos a mirarlos. A, la creación. Algo fundamental para la mente cristiana es la convicción de que Dios hizo todo de la nada. Así es, Dios hizo el todo de la nada. Es decir, cuando Él empezó el proceso creativo, nada existía aparte de Él. Solo Dios es eterno. Además, sin importar cuál fue el molde de la creación, todavía se puede debatir mucho sobre eso. El clímax del proceso creativo fueron el hombre y la mujer creados a la imagen de Dios. Al ser humano se le dio la mayordomía sobre el ambiente, se le dotó con facultades racionales, morales, sociales y espirituales que lo distinguen de los animales, y sobre todo fue creado para tener relaciones, fue creado para el amor. Encontramos nuestra plenitud en Dios, en los unos con los otros y en nuestro trabajo, y Dios dijo que todo lo que Él había creado era bueno. Punto. A, la caída. B, discúlpenme, la creación. A, B, la caída. Adán y Eva, que fueron creados para tener una comunión de amor con Dios, escucharon las mentiras de Satanás en vez de escuchar la verdad de Dios y se rebelaron contra su autoridad. Y en consecuencia todas las relaciones se torcieron. La relación entre ellos dos, se culparon el uno al otro. La relación con la buena tierra, que fue maldecida por ellos mismos. Y la relación sobre todo con Dios, quien los expulsó del jardín del Edén. Entonces la tragedia suprema de la condición humana actual es que los seres humanos creados por Dios, a semejanza de Dios y para Dios, no debieron haber intentado vivir sus vidas sin Dios. Y todo nuestro sentido de alienación, desorientación y de soledad se debe a esta ruptura de nuestras relaciones por causa del pecado. Y ahora pasamos de la creación y la caída al punto C, la redención. Dios habría podido de una manera justa sencillamente abandonar o destruir a la raza humana, pero en vez de eso, y con el gran amor con que nos amó, planeó nuestra redención. Prometió que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente. Él llamó a Abraham y le prometió que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y en el Antiguo Testamento es donde se dan esas tremendas promesas fundamentales, tremendas fundamentales. En la plenitud de los tiempos, Cristo vino. La simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de David. Él vivió una vida perfecta de amor. No cometió ningún pecado porque tuviera que hacerse una expiación, pero en la cruz llevó nuestro pecado y murió nuestra muerte. Luego Dios lo levantó y lo exaltó para vindicar su obra redentora. Y desde entonces, amigos, ha sido posible para los seres humanos como nosotros experimentar un nuevo nacimiento, una nueva creación.
porque si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo que nos lleva al punto de la creación, la caída, la redención y la consumación, o si lo prefieren, la perfección al final. El reino de Dios ya ha irrumpido en la historia de la humanidad, pero todavía no ha venido en su totalidad. Hasta ahora, ustedes y yo solamente hemos probado los poderes de la era venidera, pero la celebración sigue en el futuro. Jesucristo va a volver con gran poder, en gloria y en magnificencia, para crear un nuevo cielo y una nueva tierra, y consumar todas las cosas. Mientras tanto, estamos viviendo en tiempos intermedios, entre el tiempo del reino que ya vino y el reino que va a venir, entre el reino inaugurado y el reino consumado, entre el ya es, lo que Dios ha hecho a través de Cristo en su primera venida, y el no todavía, mientras esperamos su segunda venida. Entonces, para resumir hasta ahora, esto es lo que se puede llamar la metanarrativa cristiana. Y se puede llamar metanarrativa porque su marco, que el mismo Dios nos ha dado, cubre toda la historia. Consiste en 4 eventos o 4 épocas. La primera es la creación, que es lo bueno. La segunda es la caída, que es lo malo. La tercera es la redención, que es lo nuevo. Y la cuarta es la consumación, que es lo perfecto. Y estas 4 épocas forman un colador a través del cual es posible filtrar todo nuestro pensamiento, ya sea que pensemos en el ambiente, en el sexo, en el matrimonio, en el empleo, bien, cualquiera de esas cosas debemos aprender a filtrarla a través de este colador de 4 partes, y eso nos va a dar un equilibrio bíblico. Llegamos ahora a una sección que se llama Fundamentos del Pensamiento Cristiano. Quiero sugerir que hay 2 fundamentos importantes sobre los cuales se puede basar todo nuestro pensamiento cristiano, y uno es Dios y el otro es el hombre, o si lo prefieren, la realidad de Dios por un lado y la paradoja de nuestra humanidad por el otro. Y vamos a pasar un tiempo investigando estos 2. La realidad de Dios. La mente cristiana reconoce a Dios como la realidad suprema y última, más allá y detrás de todos los fenómenos. El hecho de que la Biblia esté centrada en Dios, el hecho de que reconozca que Dios es el Creador, Sustentador, Señor, Salvador, Padre y Juez, el hecho de que la Biblia esté centrada en Dios es algo básico para la mente cristiana. La mente cristiana es una mente piadosa, es una mente centrada en Dios. De hecho, la perspectiva bíblica de la bondad es principalmente la piedad. La mente cristiana nunca podría llamar bueno a alguien que ama a su prójimo pero que no ama a Dios. El amor a Dios es el primer y supremo mandamiento, por eso la mente cristiana es una mente piadosa. Después de haber aclarado esto, debemos extraer 2 corolarios. El primero es el significado de la sabiduría y el segundo es la prominencia de la humildad. Primero, el significado de la sabiduría. A todos nos gusta que la gente piense que somos sabios. Si yo me acercara a ustedes esta noche después de la conferencia y les dijera que ustedes son personas muy sabias, creo que ustedes se sentirían halagados y no insultados, ¿verdad? La sabiduría es un tema prominente de la Biblia. Además de la ley y los profetas, en el Antiguo Testamento hay una sección llamada literatura de sabiduría. Hay 5 libros de sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Es posible que conozcan los versos burlescos que dicen que el rey David y el rey Salomón vivieron muchas vidas, con muchas concubinas y muchas esposas, pero que cuando les llegó la vejez, con muchas náuseas, el rey Salomón escribió los Proverbios y el rey David escribió los Salmos. Bueno, no creo que eso sea muy exacto, pero es divertido.
Entonces los libros de sabiduría tratan de lo que usted y yo llamamos el significado. ¿Qué significa ser un ser humano? Y cómo el sufrimiento y el mal y la injusticia y el amor encajan dentro del significado de la humanidad. Tomemos Eclesiastés como un buen ejemplo. Su enseñanza más conocida es el refrán pesimista, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. O como lo traduce de manera excelente la Nueva Versión Internacional, lo más absurdo, de todo lo absurdo. Lo que Eclesiastés hace es demostrar la futilidad de nuestra vida, si ésta queda atrapada exclusivamente dentro del tiempo y del espacio, e ignora la realidad de Dios. Si la realidad se restringe al tiempo, el corto período de la vida, con toda su injusticia y dolor, que empieza con el nacimiento y termina con los animales, con la muerte, eso es todo lo que hay entonces, lo más absurdo, de todo lo absurdo. Y nuevamente, si la realidad se restringe al espacio, a la experiencia de la humanidad debajo del sol, que es la frase que se utiliza en Eclesiastés, sin una referencia de lo que hay más allá del sol, entonces todo es fútil y es cazar el viento. Solamente Dios puede darle un significado a la vida porque solamente Él puede proveer las dimensiones que faltan. Dios le agrega eternidad al tiempo y Dios le agrega trascendencia al espacio. Y por eso es que el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Job 28:28. La sabiduría empieza reconociendo la realidad de Dios. De ahí la gran tragedia del vacío espiritual en las vidas de tantas personas de hoy y la hostilidad de la mente cristiana al secularismo que niega la realidad de Dios. No sé si ustedes han oído hablar de Theodore Roszak. Él vino de Europa Central, se instaló en Estados Unidos, creo que probablemente ya murió, pero él se volvió muy conocido en la década de los 70, con un libro que se llama Donde termina la desolación, cuyo subtítulo es La política y la trascendencia en una sociedad postindustrial. Esta es una exposición del materialismo y del vacío del materialismo. Theodore Roszak lamenta lo que él llama la cocolonización del mundo. Es una frase estupenda. Sufrimos lo que dice él de una claustrofobia psíquica dentro de la perspectiva científica del mundo en la que el espíritu humano no puede respirar. Él ataca a la ciencia, aunque yo creo que él se refiere a la pseudociencia. Lo digo por su ataque reduccionista a la vida humana. La ciencia, dice, tiene un espíritu que ridiculiza. Es arrogante al afirmar que puede explicarlo todo. Deshace el misterio, entonces, cuando los instrumentos científicos examinan algo, se deshacen todos los misterios. Pero Roszak continúa, lo que la ciencia puede medir es solo una pequeña parte de lo que los humanos pueden conocer. Y este mundo materialista de una ciencia objetiva no es bastante espaciosa para nosotros. Y luego dijo una frase sorprendente para ser un no cristiano: sin trascendencia, la persona se marchita. Eso en cuanto al significado de la sabiduría. Y el primer corolario. Ahora el segundo corolario de la realidad de Dios, que es la preeminencia de la humildad. Como la mente cristiana es una mente piadosa, exalta la virtud de la humildad. La mente cristiana es una mente humilde, porque debido al hecho de que la Biblia está centrada en Dios, nada es más obsceno que el orgullo, y nada es más atractivo o hermoso que la humildad. Tomemos un ejemplo del Antiguo Testamento, que sería Nabucodonosor, el emperador de Babilonia. Se ufanaba como un pavo real por la terraza de su palacio. En una ocasión, mientras él tenía un soliloquio, se decía entonces: miren la gran Babilonia,
que he construido con mi gran poder y para mi propia honra. Si ven, él se adjudicaba el reino, el poder y la gloria para sí mismo. Es una exacta antítesis de la doxología que Jesús nos dio. No es de sorprender entonces que cuando la palabra todavía estaba en sus labios, el juicio de Dios cayera sobre él. Se le quitó su reino y fue expulsado de su palacio. Vivió con los animales y comió como ellos. Su cuerpo estaba mojado con el rocío, su cabello creció como alas de águila, y sus uñas se volvieron como las garras de un ave. En otras palabras, se volvió completamente loco. Y sólo cuando reconoció que el Dios Altísimo es el que gobierna en los reinos de los hombres, sólo cuando levantó sus ojos en alabanza humilde a Dios, sólo entonces se le restauraron simultáneamente su cordura y su reino, porque el orgullo y la locura van de la mano, así como la humildad y la razón. Pasemos ahora al Nuevo Testamento, específicamente al ejemplo y la enseñanza de Jesús. Aunque Jesús, o el Hijo de Dios, el Hijo eterno, compartía la misma esencia de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que él podía disfrutar de manera egoísta, no. Él se vació de su gloria, tomó la forma de siervo, se humilló para ser un siervo y fue obediente hasta la muerte, incluso muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado porque se humilló a sí mismo. Y luego varias veces en el ministerio público de Jesús tomó a un niño y les dijo a los discípulos: si ustedes quieren ser grandes, deben humillarse exactamente como un niño. Amigos, yo creo que en algún punto la mente cristiana entre en una confrontación de manera más valiente con la mente secular que durante su insistencia en la humildad. La sabiduría del mundo desprecia la humildad. Incluso las religiones étnicas no la elogian de manera especial. La cultura occidental ha aceptado más de lo que se da cuenta la poderosa filosofía de aquel filósofo alemán Nietzsche, Federico Nietzsche. Nietzsche soñó con que un día surgiera lo que él llamó una raza gobernante, una raza dominante. El ideal de Nietzsche, el Übermensch, el superhombre, mientras que el ideal de Jesús era un niño. Y no hay posibilidad de que estos dos modelos puedan unirse, no. Tenemos que elegir. Entonces, devolviéndome un poco la realidad de Dios, como creador, sustentador, Señor, Salvador, Padre y Juez, le da a la mente cristiana su primera característica esencial. La mente cristiana se rehúsa a honrar cualquier cosa que deshonre a Dios. Aprende a evaluar todo dependiendo de si le da gloria a Dios o si le quita la gloria a Dios. La sabiduría es el temor a Dios y la humildad es la preeminente virtud. Así que es ese el primer fundamento de la mente cristiana, la realidad de Dios. Ahora vamos al segundo fundamento del pensamiento cristiano, que es la paradoja de nuestra humildad. En respuesta a su propia pregunta sobre qué es el hombre, es decir, qué significa ser un ser humano, la Biblia afirma tanto la creación como la caída, tanto la gloria como la vergüenza de nuestra condición humana. Tanto nuestra dignidad única como criaturas hechas a la imagen de Dios, como nuestra perversión única como pecadores bajo el juicio de Dios. Por tanto, la crítica cristiana de la filosofía o ideología moderna es que o es muy inocente en su optimismo o muy negativa en su pesimismo sobre la condición humana. Solamente la Biblia mantiene el equilibrio entre esos dos extremos. Veamos a los humanistas. Los humanistas tienden a ser muy optimistas. Es verdad,
Dicen que el hombre no es nada más que el producto de las fuerzas evolutivas ciegas, pero en verdad tienen una confianza sin límites en el potencial de la evolución futura de la raza humana. Un día, dicen los humanistas, podremos controlar nuestro propio destino. Pero no, los cristianos piensan que eso es muy optimista. El humanismo no toma en cuenta ese giro del egoísmo que los teólogos llaman el pecado original y que frustra los planes de los reformadores sociales. Los humanistas son muy optimistas. Los existencialistas se van al otro extremo y son muy pesimistas. Ellos llegan incluso a la desesperanza. Como no hay Dios, dicen, entonces no hay valores y nada tiene significado. Todo es absurdo. Mark Twain, el gran ingenioso estadounidense, una vez dijo, si el hombre pudiera cruzarse con el gato, mejoraría el hombre y se deterioraría el gato. Eso ya es demasiado pesimista sobre la condición humana, ¿verdad? No toma en cuenta el amor, la alegría, el heroísmo y el autosacrificio que han adornado a la historia de la humanidad desde el comienzo. Entonces, contra el humanismo y el existencialismo están los cristianos bíblicos que evitan ambos extremos, el optimismo humanista y el pesimismo existencialista. Lo que necesitamos, dicen, no es ni el fácil optimismo del humanismo, ni el oscuro pesimismo de los cínicos, sino el realismo radical de la Biblia. Porque de acuerdo con la Biblia, los seres humanos somos creados a la imagen de Dios. La imagen ha sido distorsionada, pero no ha sido destruida, y han caído con ese giro de egoísmo del cual ya hemos hablado. Los seres humanos en realidad somos una extraña y trágica paradoja que yo creo que reconocemos en nosotros mismos, así como en otras personas. Somos capaces de la nobleza más sublime y de la crueldad más baja. Puede que en un momento nos comportemos como Dios, a cuya imagen fuimos creados, pero al siguiente momento somos como bestias a las que se suponía debíamos ser muy distintos. Podemos pensar, elegir, crear, amar, alabar, pero también podemos codiciar, pelear, odiar, matar y tomar venganza. Los seres humanos somos los inventores de los hospitales para cuidar a los enfermos, de las universidades para adquirir sabiduría y de las iglesias para alabar a Dios. Nosotros inventamos eso. Pero también inventamos las cámaras de tortura, los campos de concentración y los arsenales nucleares. Extraña y desconcertante paradoja. Entonces, mientras nuestra mente cristiana reflexiona sobre estas cosas, reconocemos que somos nobles y viles, sabios y necios, morales e inmorales, a la imagen de Dios y bestiales. La mejor y más elocuente expresión que conozco sobre el tema dice así: soy polvo y cenizas, perverso y voluntarioso, un conjunto de respuestas predeterminadas del comportamiento, inundado de temores, asediado de necesidades, y la esencia del polvo, y al polvo he de regresar. Pero hay algo más en mí. Puedo ser polvo, pero un polvo atribulado, un polvo que sueña, un polvo que tiene premoniciones extrañas de una gloria venidera, una herencia que algún día será mía. Y por eso mi vida se extiende en una dialéctica dolorosa entre las cenizas y la transfiguración. Soy un acertijo para mí mismo, un enigma exasperante, esta dualidad extraña del polvo y la gloria. Yo creo que reconocemos eso en nosotros, ¿no? Espero que sí. Ahora estamos llegando casi al final y quiero darles dos ejemplos de esta paradoja. El primero es nuestra autoimagen personal. Todos sabemos la importancia para la salud mental
de entender quiénes somos, de tener una autoimagen exacta. Algunos tienen una imagen exagerada de sí mismos y se vuelven engreídos. Otros tienen una imagen demasiado baja y tienen sentimientos nocivos de inferioridad. Lo cristiano es evitar ambos extremos y recordar la paradoja de nuestra humildad. Reconocer que somos el producto de la creación a imagen de Dios y de la caída con su consecuente pecado. Debemos afirmar una verdadera imagen de lo que somos en lo que es la creación y negar la falsa imagen de lo que somos por la caída, voluntariosos, egocéntricos, agresivos y el resto. Así que si queremos desarrollar una autoimagen equilibrada, debemos recordar la creación y la caída, la dignidad y la perversión, la gloria y la vergüenza. ¿Sí ven lo equilibrada que es la Biblia en este asunto? El segundo ejemplo es de la política, específicamente el proceso democrático. La democracia es la forma más segura de gobierno que se ha inventado, y los cristianos dirán que la razón de esto es que refleja la paradoja de la humildad. Por un lado, la democracia toma la creación en serio, nuestra dignidad. Se rehúsa a gobernar sin nuestra autorización, nos da una parte en el proceso de la toma de decisiones, nos trata como adultos responsables porque reconoce nuestra dignidad como seres humanos. Pero por otro lado también se toma en serio la caída, la perversión, que somos pecadores bajo el juicio de Dios. Se rehúsa a concentrar el poder en las manos de unos pocos porque sabe que eso no es seguro y descentraliza el poder. La esencia de la democracia es descentralizar el poder, y descentralizar el poder protege a los gobernantes contra su propia locura. Voy a citar a Reinhold Niebuhr, teólogo ético de Nueva York, que dijo hace unos años: la capacidad del hombre para hacer justicia es lo que hace posible la democracia. La inclinación del hombre hacia la injusticia es lo que hace necesaria la democracia. Vamos a decir un par de cosas a manera de conclusión. ¿Cómo debemos desarrollar una mente cristiana? Puede ser que estemos convencidos, si es que no lo estábamos ya, de que necesitamos tener una mente cristiana. ¿Cómo desarrollar una mente cristiana? Bueno, debo decir que no hay una manera sencilla o fácil de hacerlo, no la hay. Siempre está el esfuerzo del estudio y en especial la disciplina de escuchar doblemente. Escuchar doblemente quiere decir escuchar por un lado la palabra de Dios, no de manera superficial sino profunda, buscando absorber la enseñanza, y la segunda parte de este escuchar doblemente es escuchar las voces del mundo moderno. Es decir, sus lamentos de alienación, sus gritos de ira, el tamaño y el crecimiento de su dolor. Ahora bien, por supuesto, no escuchamos la palabra de Dios y al mundo con el mismo grado de respeto. Escuchamos la palabra de Dios porque es la palabra de Dios, y deseamos aprender y creer y obedecer. No escuchamos las voces del mundo moderno con el mismo grado de respeto. Queremos escucharlas para entender al mundo moderno, no necesariamente para obedecer o creerles. Porque solo cuando hemos escuchado ambas voces, las voces de la palabra de Dios y las voces del mundo moderno, seremos capaces de aplicar la palabra al mundo con fidelidad y sensatez. Ahora una advertencia. El Instituto de Londres de Cristianismo Contemporáneo, como suelo decirles a los estudiantes, no está en el negocio de criar renacuajos. Ustedes saben lo que son los renacuajos, son la larva acuática de las ranas y los sapos. Y estos renacuajos son criaturas con una cabeza inmensa, pero casi nada más. Una cola extraña, quizá, pero sin cuerpo.
Bueno, yo conozco a muchos cristianos renacuajos, es decir, cristianos cuya cabeza está abultada con una buena teología bíblica, pero eso es todo lo que tienen. No, nosotros queremos desarrollar no solo una mente cristiana, sino un corazón cristiano, un espíritu cristiano, una conciencia cristiana y de hecho una persona cristiana que esté integrada bajo el señorío de Jesús. Y esto es especialmente cierto en el área de la responsabilidad social. No solo debemos pensar claramente, sino también sentir profundamente, como lo hace Jesús. ¿Recuerdan cuando él estaba parado ahí, frente a la tumba de Lázaro? La Biblia dice que él lloró, y también dice que resolló. Eso es lo que significa la palabra griega con indignación. Entonces, él expresó su indignación frente a la muerte, que no era parte del propósito original de Dios para el mundo, y expresa su compasión por las víctimas, especialmente por Marta y María. Entonces, que Dios nos libre del frío análisis de la justicia social, si no va acompañado de una determinación clara por cambiarla. Voy a terminar con una pequeña historia de Chaim Potok. La verdad, no sé si la conocen, es un distinguido escritor judío contemporáneo nuestro. Él escribió una novela llamada El elegido. Esta novela fue también llevada al cine. El elegido es la historia de la amistad entre dos jóvenes. Uno de ellos, Danny, es el hijo de un rabino judío. Y Saunders, el rabino, nos sorprende porque él nunca le habla a su hijo Danny, sino solo cuando le enseña el Talmud. Aparte de eso, entre él y su hijo no hay sino un extraño silencio. Y no es sino hasta el final de la película y del libro cuando el misterio se explica. El rabino Saunders dice que Dios lo bendijo con un hijo brillante, un joven con una joya como mente. Y cuando Danny solo tenía 4 años, su padre lo había visto leer un libro y sintió temor, porque él se lo devoró. El libro. Es decir, uno pensaría que él estaba orgulloso de que su hijo devorara un libro a la edad de 4 años. Pero el problema era que se trataba de un libro sobre los sufrimientos de los judíos, y Danny no mostraba sentimientos por los sufrimientos, sino que disfrutaba el libro. No había alma en su hijo de 4 años, era solo su mente. Eran una mente y un cuerpo, pero sin alma. Entonces el rabino Saunders le dijo a Dios: ¿qué me has hecho? ¿Necesito acaso una mente como esta para mi hijo? ¿Necesito un corazón para mi hijo? ¿Necesito un alma para mi hijo? Compasión, rectitud, misericordia, fortaleza para sufrir, para el dolor. Eso es lo que quiero para mi hijo, no una mente sin alma. Entonces, el rabino Saunders siguió una antigua tradición jasídica y crió a su hijo en silencio. Pero luego dijo: en el silencio que había entre nosotros, Danny empezó a escuchar al mundo llorar. Y en la última escena de reconciliación entre el padre y el hijo, el rabino Saunders dice que Danny tuvo que aprender, a través de la sabiduría y del dolor del silencio, que una mente sin un corazón no es nada. Que Dios nos dé a ambos mente cristiana para pensar y corazón cristiano para sentir.